En este rincón de los inmortales a veces aparecen jugadores que se hacen inmortales porque tienen un día de gloria, de gran inspiración, pero que son prácticamente desconocidos para el gran público. Uno de esos casos es el de hoy. Michael Prusikin es un jugador de origen soviético que emigra a Alemania y comienza su carrera como ajedrecista bastante tarde ya, hacia los 18 años, pero luego destaca no solo como jugador, también como compositor y como entrenador. Y además, ese día de gloria lo tuvo un día en el que su rival era una de las grandes glorias de la historia del ajedrez. Estamos en ese país del centro de Europa que es un paraíso, que se llama Suiza, año 2005, con blancas nuestro héroe de hoy, Michael Prusikin, y con negras nada menos que Viktor Korchnoi, uno de los grandes campeones sin corona de la historia del ajedrez. Y ustedes estarán pensando, pero bueno, en 2005 Korchnoi ya era muy mayor. Sí, tenía 74 años concretamente, pero era todavía fortísimo, tanto que varios años después, en 2009 y otra vez en 2011, fue campeón de Suiza. Creo que es el récord histórico de alguien que haya sido campeón nacional con más edad. Y por si eso fuera poco, ese mismo año 2011, en el torneo de Gibraltar, Korchnoi a los 80 años ganó nada menos que a Fabiano Caruana, que cuando grabamos este vídeo, en junio de 2021, es todavía el vigente subcampeón del mundo. Bien, Prusikin empieza la partida con D4, Korchnoi contesta con D5, parece que van a jugar un gambito de dama, con C4, E6, caballo C3, pero Korchnoi enseguida transpone hacia la defensa nimzo-india con alfil B4, Prusikin juega E3, caballo F6, y el jugador alemán opta por la línea más aguda A3, invitando al cambio del alfil por el caballo. Esta es en realidad la variante Semic. Alfil por C3, B por C3, C5, C por D5, E por D5. Voy a parar un poco para que ustedes se queden un poco con la estructura básica de esta posición. Las blancas tienen un par de alfiles, eso es muy importante, pero también pueden tener debilidades. Si se abre esta columna C, pueden tener debilidades en este peón C atrasado, en la casilla C4, que es más o menos efectivamente lo que va a ocurrir en la partida. Prusikin juega alfil D3 y Korchnoi inmediatamente va con la dama a A5, precisamente para conseguir lo que yo les acabo de decir. Ataca el peón de C3, se defiende con caballo E2 y ahora Korchnoi toma en D4, C por D4, de forma que no se puede tomar con el peón de C3 porque está clavado, E por D4, enroque también de las blancas y caballo C6. Bien, una vez establecidos los planes, algo que ustedes tienen que tener en todo momento muy en cuenta es que las negras carecen del alfil de casillas negras. Eso va a ser muy importante porque eso indica que todo el complejo de casillas negras de este lado corre el riesgo de quedar débil. De momento Prusikin juega F3, fiscalizando la casilla E4 para que el caballo no salte ahí. Eventualmente también controla la casilla G4. Entonces Korchnoi desarrolla su torre a E8, a lo cual sigue alfil G5. No, evidentemente a las negras no les interesa que les doblen los peones en F6, así que Korchnoi retira su caballo a D7 y entonces Prusikin dice, bueno, mi alfil ya no pinta nada en G5, así que retrocede a D2 por si en un momento dado puede jugar C4 atacando la dama negra, suponiendo que en algún momento eso le interese. De momento Korchnoi no hace mucho caso a ello y lleva el caballo a F8 para desatascar un poco el desarrollo de sus otras piezas. Sigue caballo F4,
caballo G6 y nada de cambios en G6. Prusikin juega caballo H5 con muy buen criterio. Fíjense que ese caballo, que es indesalojable de momento de H5, está tocando precisamente una de esas casillas negras que yo les he indicado, el peón concretamente que está en G7 defendiendo al rey negro. Por tanto, las negras tienen que empezar a preocuparse de ese tipo de planes. Entonces, Korchnoi, como ve que su dama ya no pinta nada en el flanco de dama, porque lo que tenía que hacer allí ya lo ha hecho, retrocede con la dama a C7 y así está más cerca de su rey para poder defenderlo. Y Prusikin juega dama C2, montando esta batería con el alfil en la diagonal blanca, y además aquí ya hay un plan para las blancas bastante molesto desde el punto de vista de las negras, que es sencillamente avanzar este peón de F3. F4, F5 es realmente molesto. Por eso Korchnoi, después de pensarlo un buen rato, juega torre F8 con la idea de poder contestar a F4 con F5, y las negras tendrían una posición bastante aceptable. Entonces Prusikin, que ya les he dicho en la introducción, tenía su día de inspiración, ese día estaba realmente sembrado, cambia de plan y juega alfil G5, bueno, cambia de plan con respecto a F4, F5 que les acabo de decir, pero sigue con el hilo conductor de esta partida, que es aprovechar las debilidades en casillas negras. Las blancas tienen un alfil de casillas negras y Korchnoi no lo tiene. Por eso alfil G5 va en esa dirección. Aquí es probable, vamos, casi seguro diría yo, que Korchnoi tendría que haber jugado de manera más prudente, elegir algún plan para fortalecer el flanco de rey o anticiparse a lo que va a ocurrir. De momento no se lo desvelo a ustedes, tal vez jugando rey H8, sacando el alfil a E6, pero Korchnoi parece que no se cree, no le da demasiada importancia a lo que Prusikin pueda tener entre manos y sigue con su plan más normal, el que hemos anunciado antes, y juega caballo A5 apuntando hacia la casilla C4, que es débil, y el peón retrasado en columna semiabierta para las negras de C3. Prusikin termina su desarrollo, lleva su última pieza sin desarrollar, la lleva a E1, torre de A a E1, y sin pensarlo mucho más, Korchnoi juega caballo C4. Pero ahora empieza lo más interesante de esta partida. Fíjense qué jugada más elegante y más fuerte. Alfil F6. Ciertamente, supongo que a muchos de ustedes les habrá sorprendido. Es una jugada fantástica porque es la manera precisa de aprovechar esas debilidades en casillas negras que yo les he mencionado antes. Pero claro, requiere un cálculo y una evaluación que para un jugador que no es de élite mundial en absoluto, como Prusikin, pues es realmente sorprendente, ¿no?, que jugase esta partida tan bien. Bueno, como no se puede defender el punto G7, pues hay que aceptar el regalo, entre comillas, G por F6 y ahora otra fineza, dama C1. Obviamente amenaza dama H6 para dar mate en G7. Y ustedes dirán, bueno, y además, ¿cómo se para ese mate? Bueno, pues se para con F5, porque si ahora dama H6, F6 y la dama desde C7 estaría defendiendo el mate. Entonces, bueno, ¿qué pueden hacer ahora las blancas para seguir atacando con máxima fuerza? Bueno, primero eliminar, una vez que se ha conseguido esas debilidades en el flanco de rey, eliminar la mejor pieza de las negras, alfil por C4, D por C4, y ahora caballo F6 jaque, rey G7 y dama G5. Este equipo, este tándem que forman el caballo y la dama blancos, ahora amenaza caballo H5 jaque, seguido de dama F6 con efectos letales. Por tanto, Korchnoi juega dama C6 para tener cubierta la casilla F6. Pero entonces sigue caballo H5 jaque, rey H8 y dama H6 por el otro lado, amenazando el mate en G7, a lo cual sigue torre G8.
Bien, ahora hay que parar un poco aquí para ver cómo podemos seguir atacando esta posición con las piezas blancas. Hagamos un recuento. Las blancas tienen una pieza de menos, pero ¿podrán seguir atacando con fuerza? ¿Cuál creen ustedes que es la siguiente jugada de las blancas? Aquí tengo que meter mi famoso latiguillo de que si usted sufre del corazón es mejor que pare el vídeo en este momento, porque la siguiente jugada le puede ocasionar un trastorno en cuanto a sus pulsaciones. Torre E8. Sí, la torre se puede comer de dos maneras y las dos pierden. Ustedes ya habrán visto inmediatamente que capturar la torre con la torre de G8 no vale por dama G7 mate. Y lo que ocurre es que como ahora se está clavando la torre de G8 y se está amenazando dama G7 mate, de hecho, pues hay que capturar la torre con la dama. Pero entonces ahora la dama ya no está controlando la casilla F6, con lo cual caballo F6 amenaza la dama y el mate en H7. Y entonces, ¿qué hacen aquí las negras? Bueno, Cosnoy siempre se distinguió durante toda su vida por sus enormes recursos defensivos así, y por su enorme capacidad de lucha también. Así que sigue peleando como gato panza arriba y sacrifica a su dama con dama E3 jaque. Dama por E3 y ahora cierra esa diagonal para que la dama blanca no pueda volver a H6 con F4. Pero dama E4, voy a parar un momento para que ustedes cuenten. Las negras tienen torre y alfil por la dama. Hay algunas posiciones en las que torre y alfil pueden compensar, pueden resistir ante una dama, pero no en esta. ¿Por qué? Pues porque el rey negro está realmente muy débil, muy debilitado, porque le faltan defensas. Y además porque las negras también carecen del desarrollo suficiente para poder tener contrajuego. Aquí esto siguió con torre de 8, D5, para jugar dama de 4 y enfilar de nuevo contra el rey negro. Cosnoy saca al rey negro antes de que sea demasiado tarde con rey G7, dama de 4, por tanto rey H6, escapando con el rey de esas amenazas. Y ahora ya Prusikin termina de tejer esa especie de red de mate contra el monarca negro jugando G4. Obviamente tomar en G3 al paso no es una buena idea, porque simplemente con H por G3 se está abriendo la columna H para luego seguir pues con rey G2, torre H1, etc. Entonces, ¿qué seguir haciendo aquí? Pues o rendirse o lo que hizo Cosnoy, A5, para poder sacar la torre por A6. Pero entonces Prusikin remata muy bien con H4, caballo por H4, rey F2, como les digo, para llevar la torre a H1, torre A6, torre H1, clavando el caballo, rey G6, atacando el caballo de F6 dos veces, pero después de torre por H4, Cosnoy decidió rendirse porque, bueno, se lo puedo hacer si podía haber seguido así, torre por F6, torre H6 jaque, rey por H6 y dama por F6 hubiera sido mate. Esta partida, además de ensalzar al casi desconocido Prusikin y, en fin, y felicitarlo como se merece, tiene una lección creo que muy instructiva. Fíjense en lo que les he dicho de las casillas negras que protegen al rey negro en ausencia del alfil de ese color. Quédense con esa idea.